Y estamos acá en el segundo bloque de La Croqueta y como prometimos vamos a estar con un invitado especial. Él es un periodista deportivo fanático del fútbol africano. Tiene un blog desde 2009 en donde va relatando toda la evolución de este fútbol que venimos contando. Está con todo y también vamos a estar siguiéndolo de cerca porque Argentina se va a enfrentar justamente contra Nigeria y contra Costa de Marfil. Así que saludamos ahí del otro lado a Pancho Jáuregui para que nos cuente un poco de todo. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a este espacio y bueno, con algo que tanto me apasiona como es el fútbol africano. No, gracias a vos ahí por tu tiempo, Pancho. Y bueno, lo primero que te tengo que preguntar es cómo nació ese amor, porque claro, 2009 no es que viste hace 2-3 años, sino hace ya tiempo venís dedicado acá a este fútbol también que tiene tantos talentos, tantas historias curiosas. ¿Cómo nació tu amor al fútbol africano? Bueno, en 2009, como decías, nació Sporting África, que es mi blog, pero el gusto por el fútbol africano había nacido unos años antes, durante el Mundial de Francia 98, cuando Nigeria, recuerdo, le gana un partido 3-2 a España en fase de grupos y después, bueno, pasa a los octavos de final y en ese Mundial yo era chico, tenía 13 años, pero bueno, me empezó a llamar la atención el juego de los nigerianos, las camisetas de los seleccionados africanos, el clima que se podía ver desde acá en televisión en las tribunas y bueno, a partir de ahí, no sé, en la Play siempre me elegía equipos africanos, empecé a seguir por ahí en ese momento, no es como ahora que había tanta transmisión de partidos, pero bueno, los partidos de Europa que se podían ver trataba de detectar jugadores africanos y bueno, ya cuando estudié periodismo empecé en 2009 con Sporting África. Bien, bueno, y también escribiste 2 libros, ¿es así? Sí, en 2020 salió Fútbol Africano 1 y en 2022 Fútbol Africano 2, en los que cuento al menos una historia de cada uno de los países del continente, que son 54, y aparte hay algunas historias generales, como por ejemplo, no sé, en el primero, la historia de África en los mundiales, la cuestión de la brujería, o de la edad en los seleccionados juveniles que siempre están cuestionadas o comentadas. Y bueno, ahora estoy escribiendo el tercer libro que va a salir seguramente en la previa de los Juegos Olímpicos y va a ser sobre el oro olímpico de Nigeria en Atlanta 96. Mirá, bueno, encima vos mismo lo dijiste, viste, tiene tantas historias, es otra tradición. El tema de la brujería, viste, eso también es llamativo, pero también queremos preguntarte porque, a ver, en el tono futbolístico, vos mismo lo dijiste también cómo empezó a crecer. Yo siento que siempre jugaron bien, no es que tampoco es que ahora, viste, se despertaron toda la genética y empezaron a jugar mucho mejor. Yo creo que la diferencia va mucho también en la importancia que le está dando Europa más que nada para tener el área de scouting, empezar a ver talentos jóvenes y llevárselos temprano, o también aceptarlos y darle hospedaje prácticamente cuando se empiezan a probar de chicos en clubes de allá de Francia principalmente. Quiero saber vos, porque estuviste también viviendo ahí, cubriendo lo que fueron las Copas de Egipto en 2019, ¿cómo notaste ahí de cerca qué es el fútbol africano? Bueno, en relación a esto que marcabas primero, coincido con vos fijate que antes los jugadores nacidos en África eran lo que por ahí representaban a países europeos, sobre todo a Francia, y hoy en día se está dando a la inversa. Si vos te fijás, Marruecos, que fue cuarto en el último mundial, en lo que fue la mejor actuación africana en un mundial, tenía la mayoría de sus jugadores eran nacidos en Francia, en Holanda, en Bélgica y formados ahí. Entonces eso hace que el africano, cosas que por ahí antes fallaba o tenía débiles, con la formación de sus jugadores, sus entrenadores en el continente europeo, le ha dado más fortaleza y bueno, empieza a plantar cara mejor ante los sudamericanos y europeos y bueno, en este último mundial fue la vez que más estuvo de por lo menos llegar a una final y ya se han diciendo que en algún momento va a haber algún país africano campeón del mundo. Sí, bueno, eso viste ya con Marruecos también, pero también a tener en cuenta Nigeria, un poco Costa de Marfil, que creo que es la gran sorpresa de esta Copa de África. Y acá, bueno, con Bajo, con Martu, siempre analizamos la Copa y decimos a tenerla en cuenta para el próximo Mundial, porque ahora también vemos selecciones, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, que hizo una tremenda fase de grupo, y decimos, ojo en el próximo Mundial para que ya no sea una sorpresa, sino que sea un proyecto ahí que continúa. Y bueno, acá lo tenemos justamente ahí a Martu y a Vasco, que tenemos también preguntas para hacerte, Pancho, así que arranquemos ahí con Vasco, también pensando un poco en la selección argentina.
Seguro, y antes de ir con lo de la selección argentina, que está buenísimo porque va a enfrentar a los dos semifinalistas de la Copa África, como lo son Nigeria y Costa de Marfil, en base a lo que te iba preguntando, Joaco, te quiero consultar, Francisco, ¿cómo te llevas con el tema de la naturalización de futbolistas? Porque uno intuye que para África tener cracks no es tan sencillo por el tema de la formación de futbolistas, de las cuestiones sociales, culturales, y una vez que ese producto, si lo queremos ver del lado capitalista, está llegando a su máximo esplendor, 17, 18, 19 años, vienen selecciones más poderosas, si se quiere. Pienso rápidamente en Francia, por ejemplo, y los termina nacionalizando. Hay como una especie de bronca, intuyo como un defensor acérrimo del fútbol africano cuando ocurren estas cuestiones. Sí, bueno, hay muchos casos por ahí, como decías vos, de jugadores jóvenes que desde países europeos tratan de... Fue muy enigmático el caso de Munir, el marroquí, que España lo captó, lo hizo jugar y después, bueno, casi no tuvo posibilidades en el seleccionado. Y bueno, en esos casos sí, para mí que sigo hace tanto tiempo el fútbol africano, es como ya algo negativo que veo de los países europeos. Pero bueno, hoy, como decía antes, por ahí se está dando a la inversa y tenés muchos jugadores que tienen las dos nacionalidades y, a ver, en muchos casos, al ver que no tienen posibilidades, no sé, en Francia o en otros países europeos, se deciden por el país por ahí de sus padres o de sus antepasados, pero bueno, eso le hace bien a los seleccionados africanos y bienvenido sea. Y yendo puntualmente ahora sí a los rivales que va a tener Argentina, quiero comenzar por Nigeria, después te voy a consultar por Costa de Marfil. ¿Qué nos tenemos que esperar? Porque siempre sobrevuela en la mente de los argentinos, seguramente por aquel partido histórico contra Camerún del 90, que enfrentar una selección africana por ahí puede generar algo de temor en cuanto a la fricción, en cuanto a alguna patada demasiado vehemente. Ese capítulo del fútbol africano sentí que ya quedó atrás y se han vuelto más técnicos, y puntualmente de Nigeria, ¿en dónde hay que temer? ¿Es Osimhen y nada más o son más los futbolistas a los que hay que seguir de cerca en ese partido amistoso o partido internacional, como dijo en algún momento Maradona, porque para Argentina no hay amistosos? Bueno, ya Argentina y Nigeria se ha vuelto casi un clásico porque ha habido muchos enfrentamientos a lo largo de la historia de los mundiales. Y sí, como decías vos, ya creo que ese Camerún del 90, esas patadas, creo que ya ha quedado atrás. Hoy el fútbol africano ha crecido mucho, muchos jugadores, la mayoría juegan en Europa y eso hace que se conozcan, en este caso con los jugadores argentinos. Y no, creo que Nigeria, bueno, lo está demostrando en esta Copa África, es un equipo directo, que tiene jugadores muy, muy rápidos, pero también tiene jugadores con buen manejo. Peseiro, que es el entrenador, ahora está intentando con un 3-5-2. Por ahí en los centrales, al no estar tan acostumbrados, por ahí se le cuesta, y Argentina por ahí va a poder aprovechar desde ese aspecto, pero después del medio campo hacia adelante tiene grandes jugadores. Creo el que ha por ahí sorprendido en esta Copa África es Ademola Lookman, el jugador del Atalanta, que lleva 3 goles. Lookman, sí. Y después, bueno, sí, el goleador del Napoli es la máxima figura. Pero bueno, tiene una linda camada, un cambio generacional que se está dando en Nigeria. Y bueno, será un rival de cuidado, como siempre, para Argentina. Y de Costa de Marfil, antes de darle el paso a Martu, de Costa de Marfil, ¿qué podemos esperar? Quiero un análisis similar al de Nigeria, ¿no? ¿Cuál sería tal vez la máxima figura al que hay que relojear constantemente? Digo sobre todo porque se reclamó, y también quiero saber cómo te lo tomás, se reclamó por parte de Scaloni, bueno, queremos rivales de fuste, queremos rivales que realmente nos sirvan para saber dónde está la selección argentina hoy por hoy. ¿Costa de Marfil lo es o lo pones en un rango menor? Sí. Pancho, bueno, el contexto del técnico, sí, que está bueno. Sí, justamente iba a hablar de eso porque, bueno, Costa de Marfil no llegó a esta Copa África como candidato, pero el hecho de que sea anfitrión siempre les da unos puntitos más a este tipo de equipos. No es la Costa de Marfil de la generación Drogba, que se llama, con los hermanos Touré, Jarvinho, el mismo Drogba. Y en esta Copa África, si uno miraba al final de la fase de grupos del grupo A, los jugadores marfileños, algunos llorando porque terminaron terceros
con 3 puntos, habían ganado solo en el debut y después 2 caídas, pero luego otros resultados en las otras zonas, como clasificaban 4 de 6 terceros, y Ghana y Argelia, 2 también seleccionados importantes, se mancaron en la última fecha, le dieron una nueva vida a Costa de Marfil, que había despedido al entrenador, al francés Gasset, y bueno, tuvo que salir a las apuradas a buscar un reemplazante. Se pensó en Herbert Renard, el francés que dirigió a Arabia Saudita y que ganó 2 Copa África en 2012 con Zambia y en 2015 justamente con Costa de Marfil. No se pudo, entonces asumió una persona que estaba trabajando en el fútbol marfileño como Emers Faé, que jugó el Mundial 2006, y bueno, fue pasando en muchos partidos agónicamente, como en el último con Mali, que lo perdía hasta los 70 con un hombre de menos, lo empató en el 90 y después en el 120 lo ganó de suplementario. Y bueno, entonces en ese contexto es por ahí difícil analizarlo, porque ha ido cambiando de jugadores, imagínense, 2 técnicos en un torneo, pero creo que el hombre más importante que está haciendo en esta Copa es Seko Fofana, un mediocampista del estilo de Yaya Touré, que tiene un gran empuje, pero bueno, ahora Emers Faé está jugando con 3 defensores, cuando está Serge Aurier, que es el tradicional lateral derecho, el histórico, ahí pueden jugar con 4. Después tenés algunos jugadores también experimentados, como Pepe, como Max Gradel, pero bueno, si lo comparamos con Nigeria estaría un escalón por debajo, y no está hoy Costa de Marfil entre los top, creo, del continente africano, aunque en esta su Copa África se ha metido entre los 4 mejores. Ahora, Francisco, un poco que hablabas eso en cuanto a que se está dando vuelta la rueda en cuanto al éxodo de quizás de profesionales o de jugadores africanos nacionalizándose europeos. ¿Termina de ser en algún momento esa rueda por finalizar? Digo este caso que, por ejemplo, ya los jugadores empiecen a priorizar donde nacieron en vez de quizás algunas oportunidades tanto francesas como españolas, que obviamente se entiende un poco el criterio en elección, pero ¿crees que en algún momento ya ante quizás lo que se está potenciando tanto la Copa Africana como varios de los países que vamos a ver de acá en adelante, va a terminar esa rueda por finalizar? Yo creo que esto tiene que ver también con la globalización, la inmigración que se tiene a nivel mundial. Y como vos decías, ahora África va a tener casi 10 cupos en el mundial, entonces bueno, eso puede hacer que, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, que nombraban antes, tiene muchos jugadores hijos o nietos de ecuatoguineanos, nacidos en España, por ejemplo, pero bueno, hoy con este presente de Guinea Ecuatorial, un jugador hijo de ecuatoguineano o nieto que juega en el ascenso español y ve el nivel de esta Guinea Ecuatorial, con chances por ahí de estar en el próximo mundial, puede, al ver que no tiene posibilidades en España, en su país de nacimiento, yo en lo personal creo que haría el intento de representar a Guinea Ecuatorial en un mundial, ¿no? Ahora, una cortita y ya le dejo el pie a Juaco. En cuanto a el laburo que hiciste en 2019 y en 2015 ahí con el Sub-23, ¿ya habías visto algún jugador que podría llegar a prometer y que hoy en día la esté rompiendo? ¿Alguno que ya haya hecho vos por lo menos en lo personal, ese scouting que digas, che, este tipo lo va a romper dentro de unos años y hoy está en las grandes ligas? Bueno, en 2015 fue mi primera vez en África, que fui a la Copa África Sub-23. Y ahí fui como espectador porque no pude obtener la acreditación, porque todavía la CAF no tenía el sitio donde uno solicita la acreditación. Era por mail, yo mandé, nadie me contestó. Y bueno, como iba por otras cuestiones, lo hice más como aficionado. Pero rápidamente uno cuando va a un partido ve a algún jugador que le gusta o que hay algo por destacar. Y en esa Copa África Sub-23 me gustó mucho un jugador que se llama Etebo, que jugó creo que estuvo en 2018 y 2022, y después un argelino, Zinedine Ferhat, que después jugó en el fútbol francés. Después ya en 2019, como era la Copa África de mayores, ahí ya eran todos jugadores consagrados, no sé, pude ver a Marés, a Mané,
por encima yo llegué para la fase final de octavos a la final, entonces ya eran todos jugadores que más o menos conocía, la mayoría de ellos con gran presente en el fútbol europeo, pero bueno, desde lo personal y como periodista creo que fue el sueño cumplido después de tantos años de seguir el fútbol africano. No, seguramente es una tremenda experiencia, Pancho, y bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría seguir sabiendo, así que nada, te deseamos lo mejor ahí en el blog y nos estamos viendo nosotros mañana en el programa desde las 8 en la previa de la Copa Libertadores. Que te ves con todo el día y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Pancho, un abrazo enorme. Adiós chicos, suerte.